decimos que el próximo mes de enero se va a celebrar la primera edición del evento La Imagen de la Memoria, unas jornadas con las que la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón quiere combatir el franquismo sociológico que todavía, dicen, existe en la sociedad. Hoy nos acompaña en los estudios de la Radio Autonómica Enrique Gómez, es el presidente de la Asociación para la Recuperación, como digo, de la Memoria Histórica de Aragón. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es esto del franquismo sociológico? Bueno, el franquismo sociológico es el producto de 40 años de manipulación pedagógica, de que las escuelas que apuntaban unas nuevas maneras en las que se querían convertir a los súbditos en ciudadanos, con la pedagogía republicana, que ya preexistía antes de la propia República, pero que se desarrolló mucho durante ella. De hecho, hay que ver solamente las cifras de las cantidades de escuelas que se hicieron entonces. Bueno, pues se da un carpetazo definitivo a este intento pedagógico y se vuelve a colocar en manos de la Iglesia y en manos del régimen, de un régimen totalitario, de un régimen fascista, todos los mecanismos educativos. Por esos mecanismos educativos lo que sucede es que esa parte de España que defendió la legalidad republicana, democrática, se convirtió en el coco, en el diablo. Eran los comunistas que querían acabar con toda la raza española, con la civilización, etcétera, etcétera, y las víctimas se convirtieron a su vez eran realmente los verdugos para ellos, eran la gente malvada a la que había que perseguir. Durante 40 años se estuvo diciendo eso en las escuelas, se estuvo tergiversando la historia, se estuvo manipulando, ahora que se habla tanto de la manipulación, ¿no?, en las escuelas con el nacionalismo y todo esto, pues el nacionalismo español franquista hizo eso durante 40 años, y luego hubo otros 40 años, 30 y tantos al menos, esta esa segunda transición que trajo esa pequeña esperanza a la memoria histórica, que fue esa primera ley de Zapatero, en la que ha habido más bien indiferencia y desconocimiento. Por tanto, esa manipulación creó ese franquismo sociológico que se ha mantenido porque no se ha luchado contra él. Es decir, en la actualidad hay franquismo sociológico. En la actualidad nos encontramos franquismo sociológico incluso donde menos cabría esperarlo, sobre todo en la indiferencia que suelen mostrar en muchas ocasiones personas que teóricamente tenían que ser sensibles a estos temas. Nosotros hemos encontrado con socialistas de nuevo cuño que estabas tú realizando una exhumación para sacar a un correligionario suyo que fue asesinado solamente por ejercer esos derechos políticos durante la República y que muestran una total indiferencia ante ese tipo de cuestiones. Entonces, a nosotros nos parece que lo básico y fundamental es que la gente sepa primero qué es lo que sucedió entonces. Hubo un golpe de Estado, hubo miles de víctimas, hay 10.000 aragoneses todavía enterrados en fosas comunes, en fosas que no tienen ningún tipo de identificación, que fueron ocultados y condenados a esa segunda muerte, que es el olvido, y siguen estando ahí. Hay 500 y pico fosas aquí, cerca de 600. Esta fue una zona de guerra, fue una zona en la que hubo un tercio de Aragón que estuvo en manos de la República y el resto estuvo en manos de los franquistas, y por lo tanto hubo combates continuamente. Y eso hizo que esos continuos cambios de posiciones de los pueblos y todo esto crearan un mayor ratio, digamos, de represión que en otras zonas de España. Aunque es cierto que en muchos sitios, como en Zaragoza, que no hubo guerra propiamente dicho, hubo miles de muertos también. Fíjese cómo encaja esto de luchar contra el franquismo sociológico que decía usted, con esos conceptos que aparecen siempre que se habla de memoria histórica, de memoria democrática, que son el cerrar las heridas o el no reabrirlas. Sí, es exacto. Es justamente, yo creo, lo que define ese franquismo sociológico, como bien dices, porque hay gente a la que le molesta directamente, incluso te diría gente que incluso de izquierdas, que le molesta el tema de memoria histórica, porque creen que, bueno, como han pasado 40 años y luego se hizo ese, digamos, pacto de silencio durante la transición, que es relativamente comprensible, porque en ese momento las fuerzas democráticas estaban peleando contra un régimen que tenía todos los recursos de poder en la mano, que tenía un ejército que estaba continuamente haciendo amenazas de sacar el sable de nuevo y de volvernos otra vez, de involucionarnos otra vez. Por eso, cuando llegó esa segunda transición, hubo una esperanza de que esas personas que creíamos que no solamente había que tener una cuestión de derechos humanos para las personas que habían sido víctimas del franquismo, sino también una cuestión sociológica, una cuestión de pedagogía social, para que eso no cayera en saco roto, para que no volviera nunca a repetirse una situación así, que una sociedad no puede admitir que murieran
esos cientos de miles de conciudadanos de una manera injusta y que esa sociedad mirara para otro lado y dijera que no pasaba nada y que había que dejarlo correr. Yo creo que eso es muy importante, que esas heridas que no se cierran nunca se cierran por decreto, que hay que hacer cosas, que hay que dar justicia, verdad y reparación para que se cierren, y que eso es una tarea pendiente todavía en nuestra sociedad, por desgracia. Fíjese, decía usted, hace un momento sacaba a colación la ley de memoria histórica de la estatal, digamos, la de Zapatero. Ayer se cumplieron 10 años desde su aprobación. No le voy a preguntar que cómo la valora, porque ya me ha dicho que han sido 10 años de fundamentalmente indiferencia, ¿no? Sí le voy a preguntar por la que andan tramitando las Cortes de Aragón, que ahora mismo andan en eso, ¿no? En una, si quiere, lo reducimos en la nomenclatura, ley de memoria histórica aragonesa. ¿Qué opinión le merece a usted, a su colectivo? Bueno, en resumidas cuentas, yo creo que es algo que tenía que acabar llegando. La ley estatal está muerta y nació siendo muy tímida y no satisfaciendo absolutamente a nadie, pero es que además el PP se la cargó definitivamente, porque una ley que no tiene presupuesto obviamente es una ley que no tiene desarrollo y que por lo tanto no sirve para nada. Nosotros hemos peleado durante mucho tiempo, las asociaciones memorialistas, para que los políticos en nuestra comunidad hicieran una ley propia que sí que verdaderamente pudiera llevar adelante las necesidades que se tienen en materia de memoria histórica de todo tipo, tanto en cuestión de exhumaciones como en cuestión de pedagogía, en cuestión de ayudas, en todas las cuestiones que nos afectan. Y esta es una ley que es una ley valiente, es una ley que si finalmente se lleva adelante y se presupuesta y no la recortan mucho en el trámite parlamentario, será una ley muy interesante. Y yo tengo que decir que además ahora las instituciones ya por fin, tanto Diputación Provincial como el Gobierno de Aragón, como el Ayuntamiento de Zaragoza, están siendo sensibles a estos temas. Evidentemente es por el cambio político. Siempre que entra la derecha dice que esto es reabrir heridas y entonces lo paraliza todo otra vez, y nos querría mantener ese franquismo sociológico que decía al principio, y la valoramos muy positivamente. Permíteme, Enrique, que saludemos también a Nacho Escuin, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. En la celebración de esas jornadas que ayer firmaron y que comentaba yo al principio, colabora también el Gobierno de Aragón. Estábamos hablando acerca de esa ley de memoria histórica aragonesa. Señor Escuin, recuérdenos qué plazos se manejan para la aprobación definitiva y qué objetivo se persigue con todo esto. Bueno, pues como ha transmitido el presidente en muchas ocasiones, lo antes posible. Lo antes posible es que sin duda en el año 2018 la tengamos en vigor. Es un gran paso, es una ley valiente, y espero desde luego que a todo lo que han pedido las asociaciones se les responda con esta ley y con otra serie de efectivos, otra serie de acciones, como la convocatoria de ayudas a memoria, que tanto han peleado para que se pueda hacer por fin una reparación y justicia. No me detengo mucho, que percibirán nuestros oyentes como percibimos nosotros, que anda con problemas de garganta, así que le agradezco doblemente el esfuerzo de estar con nosotros. Sí quería comentar, ¿no? No deja de ser llamativo que el convenio que ayer firmaron, de alguna manera se firmó en el marco de turismo de Aragón, ¿no? ¿Esto quiere decir que algo ha cambiado o que algo está cambiando? Yo creo que lo que principalmente ha cambiado es que hay una enorme sensibilidad por parte de todos los departamentos, y creo que todos sumamos. Creo que entendemos que además la memoria representa a esta comunidad autónoma y tenemos que reflejarla. No tenemos que esconder nada de lo que nos ha pasado. Tenemos que ser capaces de poder enseñarlo y aprender de todo lo que ha sucedido, para evitar errores y sobre todo para entendernos, porque identitariamente también somos todo eso. Señor Escuin, termino. 2 preguntas muy rápidas que tengo que hacerle, relacionadas con Sigena. Ya sé que es otro tema totalmente diferente. ¿Cómo marchan los trabajos? Bueno, por un lado, ¿cómo marchan los trabajos? No sé si hay fecha aproximada ya de cuándo podrán ser contempladas las obras que han vuelto de Cataluña a Sigena. Sí, bueno, pues los trabajos marchan día a día, trabaja el equipo sin parar. La verdad es que vamos acumulando ya esos informes necesarios para poder finalizar el expediente de cómo estaban conservadas las obras, de cuál es el estado de cada una de ellas. Y bueno, reiteramos los plazos manifestados por la consejera y por el presidente. En febrero los aragoneses podrán visitar la totalidad de las piezas que han llegado. Nacho Escuin, gracias de verdad por el esfuerzo de estar esta mañana con nosotros. Un saludo. Un placer, gracias. Muy buenos días. Seguimos hablando con Enrique Gómez, con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón. Estábamos comentando, decía que hay todavía una serie de asuntos pendientes, ¿no?, por resolver. ¿Las exhumaciones son la gran tarea que queda en Aragón, Enrique?
Las exhumaciones a nosotros nos parecen un básico, una cosa fundamental, algo que además durante mucho tiempo las administraciones autonómicas no lo asumían o se resistían bastante a asumirlo. Era algo que de alguna manera, como saben que lleva un coste superior a otro tipo de actuaciones, lo estaban dejando para que fuera el gobierno central, y durante mucho tiempo el gobierno de Zapatero fue el que se encargó de financiar ese tipo de actuaciones. Nosotros reivindicamos que, bueno, de hecho en Aragón, el mapa de fosas, que será el primer punto, ¿no?, que tendría que haberse hecho, que se debería haber partido de una base, y era crear una comisión de la memoria. Eso se ha hecho en otros países, después de dictaduras, como en Argentina, en Chile, en otros países, que de alguna manera es el libro blanco de qué es todo lo que pasó durante ese tiempo de dictadura, toda la represión que hubo, las listas de nombres, las fosas que hubo, toda la represión. Eso hubiera sido la base fundamental que hubiera permitido saberlo exactamente con la opinión de los expertos encima de la mesa, saber qué es las actuaciones que deberían haberse llevado a cabo. En Aragón hay más de 500 fosas comunes. Se han ido abriendo muchas de ellas, pero en gran medida las asociaciones nos vemos constreñidas, pues porque, bueno, somos todos voluntarios, tenemos otros trabajos, tenemos otras cosas que hacer, y tenemos que dedicarle un tiempo que muchas veces, si la administración, que tiene los recursos para hacerlo, lo hiciera, digamos, de oficio, que es una cosa que reivindicamos desde hace mucho tiempo y que creemos que en esta ley una buena parte de ello se contempla. Evidentemente, aquí se unen dos cosas. Es un tema de derechos humanos, esas familias que quieren recuperar sus deudos, que fueron enterrados de cualquier manera, en cualquier parte, de una manera oculta, como que también hacer esa pedagogía social para que la gente sepa que eso sucedió en este país y que si no le damos la importancia que tiene, puede volver a suceder en cualquier momento. Antes de despedirle, de las actividades que presentaban ayer y que se van a desarrollar a partir del mes de enero, ¿qué nos puede adelantar? ¿Qué van a hacer? Bueno, la verdad es que es una muestra bastante... que pretende ser bastante ambiciosa. En principio pensamos en que fuera una muestra sobre todo de cine, también porque Zaragoza, como todo el mundo sabe, es una ciudad muy vinculada, ¿no?, a toda la cuestión del cine. Veamos solamente el barrio que tenemos, ¿no?, dedicado a las películas, que viene precisamente por eso, ¿no?, Segundo de Chomón, toda esta historia que tenemos de vinculación de nuestra ciudad con el cine, y nuestra comunidad también, con Buñuel, el Bajo Aragón, etcétera. Entonces se nos ocurrió que aquí deberíamos tener un certamen de documentales, fundamentalmente, aunque podría haber también ficción, para hacer pedagogía del tema de la memoria histórica. Pero esto nos llevó a ver que hay muchas otras disciplinas que también intentan acercar cuál fue esa problemática, la problemática de la gente, la cosa más cercana, las cuestiones de sentimiento, de realidad cercana, a través del teatro. También acercárselo al mundo de los niños, pues a través, ¿por qué no?, pensamos también de un cuentacuentos, hacer algún homenaje también, porque a los presos antifranquistas jamás se les ha hecho un homenaje. También se va a hacer en el marco de estas jornadas, se va a hacer también una presentación de una colección de libros específicamente dedicada al tema de la recuperación de la memoria histórica. Tenemos gente que va a colaborar bastante importante, pues como Julián Casanova, que siempre se ha prestado, siempre que se le ha pedido para ese tipo de cuestiones, ayuda, siempre ha estado ahí. Luisa Gabasa, bueno, quiero decir que hay obras de teatro bastante importantes, y bueno, ha sido muy sensible tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de la ciudad, que es el que fundamentalmente lo ha financiado, y creemos que puede ser una primera muestra, porque hay muchísimas disciplinas y muchísimas obras que están hechas en este sentido, que deberían tener ese marco anual para presentarse en Zaragoza y hacer esa pedagogía social. Pues lo iremos contando aquí en la Radio Autonómica. Enrique Gómez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en Despierta Aragón. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Feliz año, por cierto, que ahora ya a todos los invitados va a haber que ir deseándoles que terminen bien el 17 y que comiencen mejor el 18. 9:21, vamos rápidamente con el deporte.